Hola, ¿qué tal? Muy buenos están todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Cristian Perales. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y la finalidad de este video es presentarles únicamente un libro para la clase de Seminario de Cultura Jurídica. Este libro es del autor Charles Secundan Barón de Montesquieu. Este personaje fue nacido en el día 18 de enero de 1689 en La Bridge, Francia, y falleció el 10 de febrero de 1755. La vida de este personaje monta que siguió una tradición familiar al estudiar la carrera de Derecho y hacerse consejero del Parlamento de los Burdeos, que presidió en los años 1716 a 1727. Este dedicó 4 años para viajar por Europa, en donde se centraliza principalmente su tema, y de ahí surge el libro que les voy a presentar. Al observar las instituciones, costumbres de cada país, pues sintió especialmente atraído por las diferentes formas de gobierno y el modelo político británico, en cuyas virtudes halló argumentos adicionales para criticar la monarquía absoluta que reinaba en Francia en aquel tiempo. En sus años aproximadamente se dice que fue en el año 1745 al año 1750, por así decirlo. El libro que les vengo a presentar el día de hoy viene siendo El espíritu de las leyes. Siendo una obra hecha en Ginebra que tuvo gran impacto en su momento, en donde este libro se le han hecho más de 22 ediciones en vida, en cuanto estaba en vida del autor, además de múltiples traducciones en diferentes idiomas para su mejor comprensión. Fue suscrito a críticas muy violentas tanto por parte de la región católica, puesto que la misma iglesia católica lo incluyó ciertamente en un libro prohibido para ellos, ya que iba en contra de los saberes y pensares en esa época. Este libro se divide más bien en 31 libros, en 560 capítulos, teniendo un gran extensión de contenido. Obviamente es recomendable leerlo. Aproximadamente son entre 550 y 560 páginas en este libro. Pero bien, ahora lo que les quiero plantear es cómo la teoría sociológica del gobierno y del derecho que él nos plantea es una estructura de ambos que depende de condiciones en las condiciones en las que vive cada pueblo, y esto le toma como consecuencia a Montesquieu a crear un sistema político diferente a como lo tenía. Estable, lo había mencionado, en lo que habría que tener en cuenta el desarrollo económico de cada país, sus costumbres, tradiciones, incluso las determinantes gráficas y climáticas, puesto que él nos redacta una teoría sobre el tipo de clima. Nuestro, Nuestro libro empieza hablando sobre las leyes naturales y leyes positivas, en donde las leyes naturales hay que considerar que el hombre, antes que la sociedad, se deriva de las leyes naturales, que son las que nunca se pueden cambiar, en estas que provienen de la construcción y derivan de un ser propio. Estas cuatro, estas leyes naturales, perdón, las divide en 4 aspectos, que vienen siendo la paz, la necesidad, las atracciones sexuales y el deseo de vivir juntos. Por otro lado, nos habla de las leyes positivas. En estas es cuando se derivan el contractualismo de las leyes y las dividen del derecho político y en el derecho civil. Pero la gran pregunta que se hace a Montesquieu es: ¿qué es el espíritu de las leyes para él? ¿O a qué es lo que se refiere a un espíritu de las leyes en sí? Esto hace relación a los diferentes factores, ya sea la religión, cultura y costumbres, también podría decirlo, en lo que los ciudadanos lo contemplan. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Montesquieu da
al viajar y todo eso, nos da tres diferentes formas de poder, en las que él mismo señala, ahí en Francia y Ginebra, donde dice que la república, como primera forma de gobierno, es el gobierno del pueblo, donde puede decidir distintas personas, pero cuando encontramos el poder en el que se hará de manera o de forma democrática, en donde podremos participar todos los ciudadanos, y cuando reciban pocas manos, a la persona será una aristocracia. La siguiente forma de gobierno es la monarquía, donde solo una persona sustenta el poder en una persona, pero este sustenta las leyes. Y bien, la última forma, como habría de suponerse, es el monarca, el que necesita de todo nuestro poder para poder actuar en representación de nosotros y poder reservarle el poder de una sola persona, que para Montesquieu lo relaciona como el despotismo. Montesquieu nos habla sobre que existe una gran diferencia entre la naturaleza de un gobierno y el principio y su principio, según Montesquieu, porque nos habla sobre la naturaleza en lo que lo hace ser, es el principio en el que nos mueve, y por eso él mismo lo llama con una teoría que se le reconoce como la llamada resorte o contragolpe. Pero bien, el gobierno republicano es el primer gobierno democrático que viene siendo el resorte de la virtud. Hablaremos ahora de los valores, en donde definiremos a la virtud como ese amor incondicional a la patria, el amor para trabajar dentro de ella. En la educación pues debe ser algo elemental para darlo todo por el gobierno, un ser en el cual esté atraído por el interés hacia ella. En el gobierno aristocrático podemos encontrar que es la templanza, pero ese mucho no lo enfoca Montesquieu debido a que para él es algo burdo no mencionar estas virtudes. Después de esto pues se hace otra pregunta en donde dice que qué aspecto tiene la virtud para los gobiernos. Él lo hace responder, pues dice que no porque no ser de su interés, el interés común para él, en particular en esta forma de gobierno, entonces no se podría llevar a cabo. O sea, no únicamente dice que sí se puede llevar a cabo, pero tendrían que crear hombres de bien, con buena fama, que no fuera tan falso, un hombre que no fuera tan falso. También en el gobierno el despotismo lo hace en donde se maneja el terror. El terror a ser sí mismos, por así decirlo. El tener un miedo a poder revelar o hablar sobre cómo llevar un gobierno a otro nivel. Ellos a que están infligidos, aunque les temen, les impactan el miedo, pues no pueden desarrollarse normalmente. Ellos no pueden participar, no pueden estar conviviendo, puesto que están atemorizados al hacerlo. Montesquieu nos habla también de qué tipo de educación tuvieron estas personas. Pues bien, dice que en cada gobierno pues tiene una forma diferente. Por ejemplo, en el gobierno republicano la educación debería ser elemental, porque como lo había dicho anteriormente, ellos están en dar todo por la patria. Así que por eso es el amor a la patria en el que tienen una república de leyes en las que puedan crearse. En la forma de gobierno de la monarquía tienden a elevar tu ego, elevar el corazón, por así decirlo. Es decir, en crear hombres finos que sepan comportar entre la sociedad. Es más el estereotipo que ellos crean, la imagen. Si ellos no crean esta imagen, pues su educación estaría fallando para ellos. En el gobierno despótico se encarga de rebajar el corazón. Es una educación que casi no es muy tolerable, pero tiene como fin crear personas que sean servidumbres ante el rey. No tiene bases ni sustentos para que una persona pueda tener algo en su vida, únicamente para que le sirva a otra persona.
Es por eso que en esta forma de gobierno también veremos a la esclavitud de los negros muy, muy en alto nivel. También nos dice sobre los tipos de corrupción que existen en estos pueblos. Pues el pueblo no observa las leyes y el pueblo hace lo que quiera y ignora. Esto viene siendo en el gobierno aristocrático, ciertamente, en donde las mismas leyes corrompen al Estado y es mayor el crimen porque pues no hay organización, se desorganiza, el sistema de las mismas leyes pues está limitando, por así decirlo. Con esto a los diferentes límites pues habla también sobre los lujos que puede tener una persona. Por ejemplo, en el gobierno despótico o monárquico, ya que son personas a las que hace que sirvan a las demás, que sean servidumbres, pues tener como lujo a las comunidades, a un esclavo, una persona de color oscura o negra, como lo menciona Montesquieu, pues sería ciertamente un lujo. Después de esto, pues nos habla sobre los territorios en los cuales existen en ellos, puesto que hay que saber cómo están conformados armónicamente para las personas. Pues el gobierno republicano no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, puesto que es un poco más liberal, más libre y no tiene mucho rango, por así decirlo, el estar en este gobierno. El gobierno monárquico sí tiene un poco más de amplitud, pero es un poco menor. Y en el gobierno despótico, pues lo hace a mayores cantidades de territorio, puesto que, pues como no importa todo esto, pues es como ya tiene el miedo, no le importa a aquella persona que sea un territorio amplio, puesto que al implantarles el miedo, pues no hay ningún problema. Después de esto, Montesquieu nos habla hace mención más bien a una república, a la República Federal, como lo distingue, en donde nos menciona que es aquella forma de gobierno que tiene ventajas sobre otros, que dentro de ella podemos encontrar una paz, las moderaciones, el amor, y con las ventajas que tiene un territorio monárquico, con espacios amplios para la guerra y la seguridad, al interior de esa república y al exterior de esa república, ciertamente. Bueno, con ello nos habla sobre los tipos de seguridad de cada gobierno, en donde pues nos dice qué es lo que podría pasar si alguien conquistara estos tipos de gobierno. Por ejemplo, él nos decía si tu pueblo era conquistado o se encontraba en una mala situación, ya sea político-económica, que el gobierno estuviera fallando, pues se decía también que tendría diferentes desventajas por ser o adquirir a alguien el poder nuevo, en donde una nueva forma, una mejor forma de gobierno sería, o por ejemplo, por así decirlo, si lo conquistara otra religión, pues tardaría cierto tiempo algo para saber qué cosas habría que hacer los cambios, puesto que el pueblo pues también está acostumbrado a ciertas religiones y con ello pues podría crearse también una revolución católica o entre ellos pues es más simplificado el gobierno despótico en esto. Algún medio para conservar la conquista, pues hay que hacer que el sistema político se divida. Y, por ejemplo, si dividimos el sistema político y el sistema militar, en estos vamos a encontrar pues dos gobernantes. Uno de un pueblo vencido y uno del pueblo que se venció. Y así serán los hombres que no puedan levantarse por ellos mismos, que será un poco diferente. Montesquieu nos habla de la teoría de los contrapesos, como ya lo mencioné al inicio del video, en donde
pues era el gobierno inglés, en el que tenía tres ramas. Estas ramas las podemos ver aquí actualmente en México, en donde está el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en donde pues es lo mismo. El poder legislativo es crear y derogar leyes que se pueden identificar en el Parlamento. El poder ejecutivo pues, se encarga de presumir la guerra, establecer la seguridad pública, prevenir las invasiones, identificar la figura, que aquí se identifica más bien la figura de un monarca, pero aquí en México no lo vemos así. Y el poder judicial pues es el encargado de castigar los delitos y poder resolver los conflictos que resulten en las relaciones entre los particulares, identificando los tribunales de justicia. En el gobierno inglés existía esta separación de poderes, pero Montesquieu decía que en relación armoniosa de estos tres poderes los dará la libertad pública. También nos habla sobre la teoría de los contrapesos, en donde dice que cuando una persona reúne pues, dos de estos poderes, o incluso los tres poderes en una sola persona, pues este perdería la libertad ciudadana totalmente, porque ya sería otra vez un gobierno despótico o monárquico, en donde el poder reside solo en una sola persona. Por ejemplo, cuando reúnes dos poderes en una sola persona, pues ciertamente la libertad se pierde, puesto que no se puede hablar democráticamente con tres personas en donde dos personas son iguales y solo una está en el lado contrario. Ahora bien, como les decía, el gobierno monárquico o despótico pues existe arraigadamente la esclavitud, en donde dice Montesquieu que no es buena por naturaleza, pero no es lo mismo que se ha visto entre las tres formas de gobierno para poder intervenir. Porque, por ejemplo, al inicio de la presentación vimos que el honor es indispensable en no manchar la carta de presentación de uno mismo, de una aristocrática. Eso lo vemos en los hombres finos, en los que mencionaba. Que no puedes manchar su personalidad, puesto que estarías atentando contra su gobierno. En la república pues es muy mal vista la esclavitud, contraria a todos los demás, puesto que son seres humanos y para ellos son iguales, sean su color de piel, su religión o sus costumbres. Y esto al menos nos dice que las leyes es para darle el lujo a una persona en tener la posición de un hombre, vista ciertamente de una forma mal. En este gobierno despótico pues es más tolerable ciertamente porque la esclavitud ya está arraigada. Así que no hace mucha mención Montesquieu, puesto que es una esclavitud política y no hace tanta inferencia al estar frente a ellos. Pero nos dice que de dónde proviene la esclavitud. Pues esta proviene del desprecio de una nación. Tiene por otra lo que tengan las mismas costumbres en diferentes maneras. La segunda religión, persona que quiere apreciar la religión. Estas han esclavizado a las personas para hacer más fácil la esclavitud, arriesgar más a esas personas, a que sean más esas personas. También viene siendo la tercera forma de gobierno, despótica, porque para ellos ya existe la esclavitud. Desde un comienzo pues lo único que les queda es seguir en la misma esclavitud en un gobierno despótico. También nos habla sobre los diferentes tipos de gobierno, los diferentes tipos de climas. Por ejemplo, si es un clima cálido, pues tendría que ser algo diferente. Si existe la siembra, las cosechas, es un territorio en el cual pues alguien puede ser fácilmente invadido, pues a que como genera riquezas, pues es diferente su forma de gobierno.
En, en cambio, si nos vamos a otro tema que nos habla Montesquieu sobre el comercio, pues ahí hacen la creación de ciertamente un cambio de moneda. Antes, pues para Montesquieu era hacer los cambios de el trueque. Yo tengo arroz, tú tienes frijol, no lo cambiamos y así, ciertamente. Pero quisieron darle un cierto giro para, para nivelar un poco los precios. Por ejemplo, pues no era lo mismo vender o intercambiarse el oro por el hierro, ya sean las cantidades iguales, no sería en valor moneda, pues sería lo mismo. Y con ello, pues Montesquieu nos habla que es la creación de una moneda con cierto valor y así es que se crea la moneda en peso, así para hacer intercambios de diferentes maneras. Bueno, con esto quiero concluir. Les recomendaría que indagaran un poco más en este video y ciertamente hay mucho más contenido. Los invito a que lean el libro, es muy interesante, ciertamente sí es muy amplio, pero les da mucha sabiduría de cómo era anteriormente y cómo se crean más bien las formas de gobierno, que es lo que nos hace la distinción. Buen día.